Queridos padres de familia, hoy vamos a hablar con respecto a la comunicación entre padres e hijos. Pero veamos, si es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún más la comunicación en la familia. La comunicación está guiada por los sentimientos y por la información que transmitimos y comprendemos. La comunicación nos sirve para establecer contacto con las personas, para dar o recibir información, para expresar o comprender lo que pensamos, para transmitir nuestros sentimientos, comunicar algún pensamiento, idea, experiencia o información con el otro y para unirnos, que esto es muy importante, o vincularnos a través del afecto y de la empatía. Y en eso quiero subrayar. La manera en que la familia se comunica entre ella influye en cómo cada miembro se comunica con su mundo extrafamiliar. En general podemos afirmar lo siguiente: si en la familia los padres mantienen entre ellos una comunicación sincera y clara, los hijos aprenden a comunicarse de una manera semejante dentro y fuera del hogar. Si un adolescente está acostumbrado a vivir en una familia en que sus padres le comunican claramente sus pensamientos y sus normas, en la que está permitiendo hablarse los sentimientos de cada uno de sus miembros, pues el adolescente se comunicará con más libertad, sentirá que se le está permitiendo ser sincero y por lo tanto va a comunicarse de una manera sincera y honesta. Si en una familia hay muchos secretos, miedos y mentiras, pues al adolescente le será muy difícil cambiar esta manera de expresarse y continuará con estas pautas. Cuando la familia critica frecuentemente el mundo exterior y está tan cerrada que no permite entrar a nadie en el suyo, el adolescente tendrá dificultad en aceptar a los demás, tendrá miedo a contar a sus padres las cosas e incluso él mismo será demasiado desconfiado. Entonces, la forma de comunicarse que tienen los miembros de una familia determinará la forma en que los niños que en ella crecen aprenden una manera de emocionarse y de pensar. Cada familia tiene su estilo particular, los valores, la forma de pensar, cómo visualizan el mundo. La familia es el espacio privilegiado de aceptación y amor de los seres humanos y es de gran relevancia que esta emoción sea la que predomine en el clima de las relaciones intrafamiliares. Lo que decimos será efectivo en la medida en que sepamos emplear no solo las palabras adecuadamente, sino un tono de voz y un conjunto de gestos acordes con el contenido de nuestro discurso. Empiece la comunicación efectiva cuando los niños son pequeños. Los padres deben comunicar y cimentar esa comunicación abierta, estando siempre disponibles para contestar preguntas o para hablar con sus hijos. Los niños que se sienten amados y aceptados por sus padres son capaces de compartir sus sentimientos, sus pensamientos y preocupaciones. Eso no quiere decir que con el adolescente no se pueda, si no se ha hecho en este momento. No es tarde para comenzar. Aprenda realmente a escuchar, papá. Escuchar es una parte muy importante de la comunicación efectiva. Cuando los padres escuchan a sus hijos, les están mostrando que están interesados y que ponen atención en que sus hijos tienen que decir algo. Para ello, los padres deben dejar a un lado lo que están haciendo en ese momento, el celular, el periódico, la tarea que están haciendo, manteniendo el contacto con la mirada. Y esto es muy importante porque es decirle, tú me interesas. Ofreciendo un apoyo por medio de una sonrisa o una caricia, pero sin interrumpir. Una vez que el niño ha terminado de hablar, los padres pueden mostrarle que han prestado atención repitiendo lo que acaban de escuchar con palabras diferentes. La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. ¿Cuál es la diferencia entre oír y el escuchar? Miremos. Existen grandes diferencias. El oír es simplemente percibir vibraciones del sonido, mientras que escuchar es entender, comprender o dar sentido a lo que se oye. La escucha efectiva tiene que ser necesariamente activa por encima de lo pasivo. La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar
no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, las ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo en ese momento. Entonces, para llegar a entender a alguien, se precisa a sí mismo cierta empatía, es decir, saber ponerse en los zapatos, en el lugar de la otra persona. ¿Cuáles son los elementos que facilitan la escucha activa? Una disposición psicológica, o sea, prepararse interiormente para escuchar, observar al otro, identificar el contenido de lo que está diciendo esa persona, los objetivos y los sentimientos. Expresar al otro que le estás escuchando con comunicación verbal. Ya veo, muy bien, qué bien, bueno. Que se entienda que te estoy escuchando. La empatía es otro aspecto. Entender las motivaciones del otro, es decir, es entender por qué el otro dice lo que dice y hace lo que hace. Para ello es imprescindible saber que las motivaciones tienen cada una que son totalmente distintas a las del resto y que por lo tanto las motivaciones de la persona que tengo delante son distintas a las mías. Haga preguntas. Algunas preguntas ayudan también a mantener el curso de una conversación. Preguntas fáciles de contestar que requieran respuestas detalladas y que mantienen también la conversación interesante, una conversación valiosa, una conversación que guste. Pero los padres deben evitar que las conversaciones se conviertan en interrogatorios, haciendo preguntas que solo requieren respuestas sí, no, como muchos de nuestros adolescentes. Recuerden no minimizar sus sensaciones, diciéndoles que sus problemas no son nada en comparación con los nuestros, que tenemos mucha experiencia, los suyos son muy pocos, muy tontos. Solo reafirman ellos la creencia de que usted no tiene ningún deseo de entender sus vidas. Deles la oportunidad de hablar libremente. Demuéstrales que pueden sentirse libres para decirles cuáles son sus ideas y pensamientos con respecto a todo. Demuéstrales interés por lo que te estás diciendo mediante gestos. Tocarle el hombro, eso también valida sus sentimientos. Mirarlo fijamente, mover la cabeza. Exprese sus ideas y opiniones con sus hijos. Para que la comunicación sea efectiva debe haber dos lados. Los padres deben enseñar a sus hijos muchas cosas, por ejemplo, valores y sentimientos, compartiendo con ellos sus ideas y opiniones. Admita cuando usted no sabe algo y eso es importante. Eso genera también autoridad y credibilidad en sus hijos. Es mucho mejor que los padres demuestren a sus hijos que ellos son humanos y que no saben todo, que inventar alguna respuesta que pueda ser falsa. También puedo utilizar estas ocasiones para enseñarles a sus hijos a encontrar información en la biblioteca, en las enciclopedias, en los libros, que ahorita hay mucho más internet que libros. Bueno, también en los libros, en el internet. Evitemos los fastidios y los sermones. Fastidiar es repetir algo que ya se ha dicho y sermonear es dar más la información de la que ya no es necesaria sin dar cabida a otras opiniones o ideas. Fastidiar y sermonear hacen que los hijos dejen de escuchar o se pongan a la defensiva. Los padres pueden usar otras estrategias como darles un tiempo de descanso y tener en cuenta que una vez que se les ha dicho algo a sus hijos no es necesario decírselo de nuevo, ¿cierto? Evitemos las interrupciones. Cuando los hijos estén hablando, los padres deben darle la oportunidad de terminar lo que en ese momento ese chico está diciendo. Los chicos que sienten que no son escuchados pueden dejar de tratar de comunicarse con sus padres y eso va a crear una barrera muy fuerte entre ustedes dos. No vivamos en el pasado. Una vez que el problema o el conflicto se ha resuelto, los padres deben tratar de no volver a mencionarlo. Los padres que mencionan constantemente los errores que sus hijos han cometido en el pasado están enseñando a guardar rencores por mucho tiempo. Los hijos deben saber que una vez que un problema haya sido resuelto, permanecerá ya resuelto. Evitemos las humillaciones. Las humillaciones toman diferentes formas, como nombres ofensivos, ridiculizar, culpabilizar, comparar. Todas esas perjudican una buena comunicación y además hace que los hijos se sientan rechazados, no amados e incapaces. A veces es mejor dejar de pasar unos minutos para controlar una situación de enfado y evitar frases que afecten negativamente la autoimagen y la autoestima de nuestros hijos. Negar los sentimientos. Cuando los hijos les dicen a sus padres cómo se sienten,
Estos no deben tomarlo a la ligera. Los hijos necesitan que sus padres apoyen sus sentimientos. Recuerden que la manera por excelencia de legitimar al otro es la comunicación. Y en la familia es el mejor contexto para sentirse amado, apreciado y reconocidos a través del vínculo de la comunicación. Muchas gracias.